La historia de los faraones persas en Egipto inicia en un contexto de expansión y ambición imperial que marcaba el siglo VI a.C. Egipto, durante siglos una de las civilizaciones más antiguas y culturalmente sofisticadas, había mantenido su independencia frente a los embates de diversos imperios. Sin embargo, con el ascenso del imperio persa bajo la dinastía aqueménida, la situación cambió drásticamente. En el 525 a.C., el rey persa Cambises II, hijo del célebre Ciro el Grande, emprendió una campaña militar hacia el oeste para conquistar Egipto, un reino que hasta entonces había preservado una férrea autonomía y una profunda identidad cultural. Este acontecimiento fue el punto de partida de lo que se conoce como la primera dominación persa en Egipto. Para Cambises II, el reto era más que una simple conquista territorial, se trataba de integrar en su vasto imperio a una cultura con tradiciones milenarias y profundamente arraigadas. La ruta de Cambises hacia Egipto no fue fácil ni exenta de desafíos. Según algunas fuentes, su marcha estuvo marcada por tormentas de arena y duras condiciones climáticas, además de enfrentamientos con tribus locales en la región del Sinaí. No obstante, con la ayuda de algunos gobernantes locales aliados, especialmente del rey de Chipre, Cambises avanzó hacia Egipto, enfrentándose a los ejércitos del faraón Psamético III en la batalla de Pelucio, una ciudad clave que controlaba la entrada al delta del Nilo. La batalla de Pelucio resultó en una decisiva victoria para los persas. La leyenda cuenta que Cambises utilizó gatos y otros animales sagrados para los egipcios como parte de su estrategia. Los soldados persas habrían llevado a los animales al frente de la batalla, sabiendo que los egipcios, por respeto religioso, se resistirían a atacar. Esta táctica, aunque controvertida en cuanto a su veracidad histórica, ilustra la sagacidad de Cambises para adaptarse y aprovecharse de las creencias locales. Tras la victoria en Pelucio, la resistencia de Egipto se debilitó rápidamente y Cambises marchó hacia Menfis, la capital egipcia, consolidando su poder sobre el país. Una vez en el trono de Egipto, Cambises II se proclamó faraón, adoptando formalmente los títulos y atributos de la realeza egipcia. Aunque los registros sobre su gobierno son ambiguos y están teñidos de prejuicios, se sabe que Cambises intentó, en un primer momento, gobernar respetando ciertas tradiciones egipcias. Algunas fuentes, especialmente las griegas como las de Heródoto, lo describen como un tirano que habría profanado templos y desatado su ira sobre las estatuas de los dioses egipcios. Sin embargo, otros registros sugieren que Cambises llevó a cabo ciertos actos de respeto hacia la cultura local, incluso financiando ceremonias religiosas y reconociendo la autoridad del clero. La verdad sobre su carácter como gobernante permanece en debate, pero es claro que su control sobre Egipto nunca fue completamente estable. La muerte de Cambises II, posiblemente de regreso a Persia tras enfrentar una rebelión en su tierra, sumió al imperio en un periodo de incertidumbre hasta la llegada de Darío I, quien subió al trono en el 522 a.C., el cual adoptó un enfoque más diplomático y calculado hacia Egipto. Darío I, conocido como Darío el Grande, demostró una notable habilidad para la gestión de los territorios conquistados. Su política hacia Egipto fue bastante distinta a la de Cambises, ya que comprendió la importancia de ganarse la confianza del pueblo y del poderoso clero egipcio, que era el centro espiritual y administrativo de la sociedad. Darío inició una serie de reformas que buscaban mejorar la administración y la economía de Egipto, haciendo hincapié en la restauración de los templos que habían sufrido daños y en la promoción de los rituales religiosos. Esta actitud le ganó el favor de parte de la población, especialmente de la casta sacerdotal, que veía en él a un gobernante dispuesto a respetar sus costumbres y tradiciones. Darío incluso financió la construcción de un canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, facilitando el comercio y reforzando la posición de Egipto como un cruce vital de rutas comerciales en el mundo antiguo. Además de sus obras públicas, Darío se esforzó por fortalecer la economía egipcia, especialmente a través de la agricultura. Ordenó mejoras en los sistemas de irrigación, conscientes de que la vida en Egipto dependía del Nilo y de las crecidas que permitían la fertilidad de las tierras.
Darío promovió la creación de un censo de tierras, una práctica avanzada para la época que buscaba una recaudación de impuestos más eficiente y justa. También, su interés en la medicina egipcia lo llevó a patrocinar a médicos egipcios y persas para que trabajaran juntos, generando un intercambio de conocimientos entre ambas culturas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el control persa de Egipto fue siempre problemático. El nacionalismo egipcio y el deseo de autonomía eran fuertes, y aunque Darío intentó gobernar de manera respetuosa, la presencia extranjera era resentida por gran parte de la población. A la muerte de Darío, las tensiones en Egipto se intensificaron y el país se convirtió en un constante foco de rebeliones. La situación alcanzó un punto crítico bajo el reinado de Artajerjes III, quien tomó el trono en el 358 a.C. Y estaba decidido a recuperar el control total sobre Egipto, que para entonces había logrado una breve independencia. En el 343 a.C., Artajerjes lanzó una invasión y retomó Egipto, poniendo fin a su periodo de autonomía y estableciendo la segunda dominación persa. Sin embargo, su política fue mucho más estricta y represiva. Artajerjes buscó evitar cualquier tipo de resistencia e impuso medidas que incluían el saqueo de templos y la confiscación de propiedades del clero para evitar que fueran utilizados como puntos de resistencia. Estas políticas, aunque efectivas en sofocar las revueltas, fueron vistas como actos de opresión y generaron un resentimiento aún mayor en la población. La segunda dominación persa fue breve, y la llegada de Alejandro Magno en el 332 a.C. cambió drásticamente la situación. Al ser visto como un liberador, Alejandro fue recibido con celebraciones y gratitud por el pueblo egipcio, que ansiaba liberarse de la presencia persa. Alejandro, con una habilidad política notable, adoptó rápidamente los símbolos y las ceremonias faraónicas, siendo coronado como faraón en Menfis. Con su llegada, Egipto fue integrado en el mundo helenístico, marcando el inicio de una era de dominación griega bajo los Ptolomeos. Los faraones persas, aunque gobernaron Egipto durante poco más de un siglo en total, dejaron una huella compleja. Representaron tanto la capacidad de adaptación de los persas, quienes intentaron en parte respetar las tradiciones egipcias, como el desafío constante de un pueblo decidido a preservar su identidad. A pesar de los esfuerzos de algunos reyes persas por legitimar su gobierno, la percepción de los egipcios de ser gobernados por extranjeros nunca desapareció. Los persas enfrentaron una resistencia constante y un profundo rechazo a su autoridad, y en última instancia, su dominio se percibió como una imposición que la historia egipcia no integró completamente. Esta etapa es un testimonio del poder y la resistencia de la identidad cultural egipcia, que, incluso bajo la dominación, tuvo viva su esencia.